Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces me presento, mi nombre es Nekane Flisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. Hoy os traigo el primer caso del año 2026. Quería haberlo subido antes, el viernes 2 de enero. Pero, seamos sinceros, inicio de año, familia, amigos, mucho cansancio. Así que nada, aquí estamos, martes 6 de enero, Día de Reyes. Y os traigo un caso ocurrido entre los días 30 y 31 de diciembre del año 2000. Concretamente en Japón. Y cuando os cuento toda la historia, las evidencias, lo que tienen, os vais a preguntar cómo es que no está resuelto. Porque literalmente lo tienen todo. Paréntesis antes de empezar. El plano de la casa ha sido interpretado de 1000 formas distintas. En Estados Unidos hablan de que la casa tiene 3 plantas, incluyendo un loft, pero en la versión japonesa dicen que el cuarto de los niños es una planta aparte que forma parte de la segunda planta. ¿Esto por qué lo digo? Porque una de las víctimas se encuentra en una planta aparte, pero esa planta está integrada en la segunda planta, y en el plano se marca que la encuentran en la segunda planta y no en la tercera. Es un poco lioso, yo aquí menciono que se encuentra en un loft, pero en otras páginas dicen que no, que está en la segunda planta. Así que nada, quiero avisarlo aquí en el principio, porque dependiendo de la fuente te dicen que está en la tercera planta o en la segunda. Yo menciono que está en el loft, porque donde yo lo consulté decían que estaba en el loft. Pero ya te aviso, hay muchísimo lío con esto. Pero bueno, antes de empezar, quiero avisaros de algo, y es que este año vamos a darlo todo en todas las redes. Siempre digo lo mismo, pero este año va en serio. Tenemos Spotify, donde cada semana publicamos nuevo contenido. He vuelto a Facebook y también a TikTok. Yo os recuerdo que tenemos un apartado de correos maravilloso donde podéis mandarme cartas, dibujos o lo que queráis. Mientras no explote, mandad lo que queráis. Dicho esto, ahora sí que sí, no me lo llamáis. Y si queréis saber qué pasó en el caso de hoy, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos, porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y sin más, empezamos. Para conocer el caso de hoy, debemos viajar directamente a Japón, concretamente al barrio de Kamisoshigaya, dentro del distrito de Setagaya, en los suburbios occidentales de Tokio. Setagaya era tradicionalmente una zona residencial muy tranquila. Casitas unifamiliares, parques, ambiente familiar. Kamisoshigaya, en particular, estaba justo al lado del Parque Soshigaya, un lugar tranquilo, donde pasear, donde hacer picnics. Durante años fue el lugar ideal. Era el sitio perfecto para mudarte allí y formar una familia. Todo eran casas con niños, parejas jóvenes, también gente mayor. Era un muy buen barrio, muy tranquilo, completamente distinto del centro de la ciudad de Tokio. Ese ruido, coches constantemente, gente pasando. Este barrio era una pequeña burbuja aislada. Era pura paz en mitad del caos. No obstante, a finales de los 90, principios de los 2000, el barrio cambió por completo, ya que el ayuntamiento decidió transformarlo. Quieren expandir el parque de Soshigaya y muchas casas estaban en medio. El proyecto no cuadraba con ellas y por tanto el ayuntamiento comenzó a comprarlas. Hablaban con los vecinos, compraban las casas, las querían tirar abajo. Y en principio podía ser una buena idea. Te compraban la casa, podías irte. Pero extender el parque traía a más gente nueva a la zona. Gente que por supuesto no vivía allí, vivían en el centro. Podían venir de paso a pasear o también aprovechar la intimidad del parque, lleno de plantas, árboles, arbustos, recovecos. Así que el barrio se llenó de extraños. Coches aparcados de cualquier manera, gente que gritaba, que bebía, que estaba fumando por allí. Y también crearon un parque de skate, con rampas. Allí iba todo tipo de gente, gente joven, adulta, y se rumoreaba que también iban pandillas. En ese ambiente nos encontramos a la familia Miyazawa, los cuales antaño vieron este lugar como un punto idílico. Pero ahora para ellos comenzaba a parecerse a un infierno. La familia Miyazawa estaba compuesta por los siguientes miembros: Mikio, de 44 años, Yasuko, de 41, y sus 2 hijos, Nina, de 8 años, y Rei, de 6. Mikio Miyazawa era trabajador en el sector del marketing y la consultoría, y recientemente recibió un importante ascenso. Además, tenía la ventaja de poder trabajar desde casa, lo cual él apreciaba muchísimo. Era un hombre familiar, dedicado a los suyos, cercano, y en el trabajo la gente solo tenía buenas palabras para referirse a él.
Era un muy buen compañero, siempre dispuesto a ayudar, a escuchar. Era un amigo honesto, fiel. Y por otra parte estaba su mujer, Yasuko, la cual era profesora particular. Algunas fuentes dicen que ejercía en un colegio cercano y otras que era profesora particular. Y la segunda versión parece la más adecuada. Su hermana mayor, Ann, tiempo atrás, vivía en el mismo barrio. Tenía una casa muy cerca, una casa pequeñita, pero en ese momento ya no vivía allí y la casa estaba vacía. Con lo cual, Yasuko la convirtió en su espacio de trabajo. De esta forma, la casa estaba vigilada, controlada. Nadie se colaba a robar, no había vandalismo, y Ann estaba muy tranquila. Y por otra parte, estaban los dos hijos, Nina y Rei, los cuales eran muy queridos por amigos y familiares. De Nina sabemos que era muy extrovertida, muy amigable, y de Rei, que tiene un trastorno del desarrollo relacionado con el habla, pero que en ese momento estaba mejorando muchísimo. Son amigos y familiares, los Miyazawa eran muy felices. El matrimonio se quería muchísimo y los cuatro eran la unidad perfecta. Padres implicados, cariñosos, atentos. Eran la típica familia feliz, o al menos lo fueron hasta finales del año 2000, cuando el parque comenzó a ser una molestia para ellos, especialmente para Mikio. Su casa estaba colocada justo detrás de ese gran parque. Estaba la casa, su jardín y justo detrás una valla de hierro y el parque. Y un poquito más allá, un parque de skate. A todas horas había gente patinando, gritos, gente fumando, discutiendo. Mikio trabajaba desde casa y este ruido no le dejaba concentrarse. Pero es que lo peor no era el tema del ruido. Es que gente desconocida pasaba por la casa y veía a los pequeños jugar. Eran gente extraña, adultos, gente que los miraba, que hablaba con ellos. Antaño los niños podían jugar tranquilamente, solos, sin problemas. Pero es que ahora el barrio no era seguro. Incluso en su propia casa se sentían incómodos, inseguros. Así que los Miyazawa comenzaron a decir que en breves tendrían que marcharse, mudarse a otro lugar, a otro barrio, quizás a un piso, aunque debo deciros que la casa en sí les encantaba. No era una gran mansión, no era una casa enorme, pero para ellos era más que suficiente. Desde fuera parecía muy grande, pero desde dentro era otra historia. Era todo muy estrecho, pero al mismo tiempo muy bien aprovechado. La planta inferior era como un recibidor, para dejar los zapatos, un garaje y lo que vendría siendo el estudio de Mikio. Pero este estudio no era un cuarto aparte, estaba allí mismo. Tenía una mesa, el ordenador, una silla y las escaleras que iban a la segunda planta, la cual era el corazón de la casa. En la segunda planta ocurría todo. Tenía un espacio abierto, con el salón, el comedor, la cocina, todo conectado, sin apenas barreras. Y desde allí ibas al balcón y también a un aseo. Pero lo más interesante es que en esa planta había escaleras, las cuales llevaban a un pequeño loft. Este loft no cuenta como tercera planta. Sí, es una planta extra, arriba, pero el techo era tan bajo que no contaba como vivienda. Era más una especie de altillo, zona de desahogo. No obstante, la familia la convirtió en el cuarto de los niños. El cuarto estaba abajo, donde la escalera, pero en el loft había una cama para los niños. La casa era muy estrecha, vertical, pero todo el espacio estaba bien aprovechado. Y lo mejor de todo es que en la casa del lado vivía la madre de Yasuko, Haruko. Así que para cualquier cosa podían llamarla. La tradición japonesa de fin de año es completamente distinta a la de Occidente. Aquí en España, por ejemplo, el concepto es muy distinto. Cenas con la familia o con amigos, dan las campanadas, comes las uvas y después te vas de fiesta. Pero en Japón es muy diferente. Antes del 31 las familias realizan el osoji, una limpieza profunda de la casa para expulsar la mala suerte acumulada durante todo el año. Todo se ordena, todo se prepara. El hogar debe recibir el año nuevo en paz. Y esto más adelante veremos que es muy importante. La noche del 31 suele ser muy tranquila, íntima. Una cena tradicional, con familiares. Es todo muy espiritual, muy íntimo, muy simbólico. Y la noche del 31 para los Miyazawa iba a ser exactamente eso. La hermana de Yasuko, Ann, iba a ir de visita con su marido. Y todos cenarían en casa de la abuela, Haruko. La abuela que vivía justo al lado de ellos. El día 30 la familia va de compras, la niña va con la abuela, vuelve a casa. Y el día 31 por la mañana iban a prepararlo todo. Así que Haruko les llamó por teléfono. Esto en Japón es muy típico. Aquí en España, por ejemplo, vamos sin llamar. Vamos a la casa de un amigo, un familiar, llamamos al timbre. Pero en Japón es todo mucho más protocolario. Hay que llamar primero por teléfono, preguntar si está bien que te pases, luego llamas a la puerta. Es todo muy así, mucho más riguroso. Así que no es de extrañar que Haruko llamase por teléfono. Pero al hacerlo, no escuchó tono. Y además, no escuchó el teléfono por la pared,
Si el teléfono sonaba a través de la pared, ella lo escucharía. Pero en ese momento no oyó nada. Ni los niños corriendo, ni a la hija, ni al yerno. No escuchó nada en absoluto, con lo cual llamó de nuevo. Y el teléfono otra vez no sonó. Abrió la puerta, salió, dio la vuelta, llamó al timbre y de nuevo no había señales. Nadie respondía, nadie abría. Con lo cual sacó la llave de repuesto y abrió, descubriendo una escena totalmente surrealista. El cuerpo sin vida de Mikio estaba a los pies de la escalera de la primera planta. En la segunda planta estaban los de Yasuko y Nina. Y en el loft, el del pequeño Rei. La casa entera era un baño de sangre, nada tenía sentido. Eran vecinos pared con pared, ella no escuchó nada. Y la escena era aterradora, era brutal. Tiene que haber escuchado algo, algún ruido, algún golpe, un grito. No escuchó nada de nada. Y de inmediato llamó a la policía. Cuando la policía llegó, descubrieron que la escena era aún peor. Porque no solo había caos y muerte, sino también un sadismo que no tenía ningún sentido. Todos los miembros de la familia fueron apuñalados hasta la muerte. Todos, excepto el pequeño Rei, el cual fue estrangulado. Y las armas del crimen estaban dentro de la casa. Mikio tenía puñaladas en la zona del pecho y la cara, y también en los brazos. Y la hoja del cuchillo empleado, un cuchillo de sashimi, estaba clavada en su cabeza. Por la fuerza del ataque, el cuchillo se partió, y una parte de este se quedó dentro de él. Yasuko y Nina fueron apuñaladas por el mismo cuchillo, el cual debo deciros que no les pertenecía a ellos, no era de la familia, era del asesino. Él lo trajo de fuera, los atacó, pero remató a Yasuko y Nina con un cuchillo que sí les pertenecía a ellos, y el cual, según la policía, era un cuchillo Santoku, lo que sugería que la madre y la hija fueron atacadas con el cuchillo que mató a Mikio, dejadas solas por un tiempo y rematadas con el otro cuchillo. Y finalmente está el pequeño Rei, el cual fue estrangulado mientras dormía en el loft de la casa. Y debo deciros que según la policía, en el momento del ataque, el pequeño estaba durmiendo. Ese ataque fue desordenado, caótico y muy sucio. El atacante fue muy descuidado. En cada esquina de la casa había una evidencia nueva. Había manchas de barro por toda la parte posterior de la casa. Pisadas de barro que trepaban el árbol, subían por la valla y luego se posaban en el aparato del aire acondicionado. Este aparato tocaba directamente con la ventana del baño, del segundo piso. Y el hombre dejó sus huellas de las manos en la mosquitera de la ventana. La retiró, la lanzó al suelo y de ahí se coló en la casa, dejando más huellas de barro en todo el baño y parte de la segunda planta. En este punto no tenía guantes, lo tocó todo con las manos desnudas. Y de esta forma estranguló a Rei. Uno de los cuchillos empleados para atacar a la familia estaba envuelto en un trapo que venía de Filipinas y el cual supuestamente no pertenecía a la familia. Y otra cosa muy interesante es que el atacante no se fue de inmediato. Se quedó en la casa entre 2 y 10 horas más. Él ataca a la familia, acaba con sus vidas. Pero es que después de eso, actúa como si la casa fuera suya. Va a la cocina, saca 4 helados, se los come, se come un melón, se bebe 4 botellas de té de cebada, va al baño, defeca y no tira de la cadena. Pero es que agarraos, va al botiquín, se quiere curar, limpiar las heridas, deja todo lleno de sangre, gasas, tiritas, lo deja todo tirado por ahí. Va al sofá de la sala de estar, en la segunda planta, se echa una siesta, deja su ropa ahí mismo tirada, se pone ropa de Mikio y a partir de ahí saquea toda la casa, abre cajones, los vuelca, lo pone todo patas arriba, agarra papeles de la familia, documentación, los tira por el váter sin tirar de la cadena, llena la bañera de basura, pero es que aparte de eso, agarra todo tipo de objetos y los mete en la bañera. Es como que remueve basura, ensucia la casa adrede y roba dinero, pero al mismo tiempo en la casa aún hay dinero. No es como que entra a robar directamente. Esta persona lo que hace es robar, pero no lo suficiente. Como si el móvil realmente no fuera el robo, sino que esto fuera una tapadera. Y su ropa, la ropa que él deja allí, es muy interesante porque el conjunto no es cualquier tipo de ropa. Es una bufanda, una riñonera, una camisa, una chaqueta, un sombrero, guantes y 2 pañuelos. Un conjunto de ropa que recordaba muchísimo a los atuendos de los patinadores de la época. Y este detalle puede que sea clave en el caso. No obstante, la investigación no acaba aquí, porque Mikio, cuando fueron atacados, estaba trabajando. Él estaba en la planta baja, con el ordenador, escribiendo. Y esto lo sabemos porque el 30 de enero, a las 10 y 48 minutos, accedió a un email que estaba protegido por contraseña. Entra en el email, lo consulta, responde, y la siguiente vez que el ordenador está activado es entre la 1 y 18 minutos y la 1 y 23 minutos. Y para ese entonces, toda la familia ya estaba sin vida. Con lo cual, quien tocó el ordenador era el asesino. Y seguramente su intención era acceder a las cuentas bancarias. Por eso tocó los documentos de la familia. Buscaría códigos, contraseñas, usuarios, pero
Por suerte, por desgracia, no los encontró, o al menos eso pensaba la policía. Algunas fuentes dicen que a las 10 de la mañana el ordenador se activó de nuevo. Y de esto hay varias versiones. Una versión dice que fue el asesino, que escuchó que Haruko, madre de Yasuko, venía a la casa y huyendo golpeó el ordenador. Pero otra versión dice que fue Haruko, que al entrar a la casa y ver el cuerpo de Mikio, se puso nerviosa y golpeó el aparato. Pero sea como fuera esa conexión, no parece tener mucho peso en la investigación. Y lo importante aquí es el acceso de entre la 1:18 y la 1:23. ¿Qué pasó exactamente el 30 de diciembre del año 2000? Según la policía, pudo ocurrir lo siguiente. Amigos y familiares reportan que la familia Miyazawa, la tarde de ese día, se fue de compras. Y eso de las 6 volvieron a casa. La pequeña Nina estaba muy emocionada. Quería ver a su abuela, hablar con ella, ver un programa juntas. Así que Yasuko la llamó por teléfono. Le preguntó si Nina podía pasarse, a lo que Haruko dijo que sí. La niña sale de casa, va a ver a la abuela, se queda con ella. Y un par de horas más tarde, vuelve a casa. Es a partir de aquí cuando se hace el silencio. La familia cena, los niños se acuestan y Yasuko los sigue. Rei duerme solo en el loft y en la segunda planta en un futón duermen Yasuko y la pequeña Nina. Mientras que Mikio se va a trabajar abajo. Se hace tarde, todos duermen. Y entre las 11:30 y las 12:05, el atacante se cuela en la casa. Este señor viene de la zona del parque. Trepa al árbol, sube la valla, sube a los aires, quita la mosquitera, entra por el baño. Y justo en el baño, al salir, está la escalera que lleva al loft. Con lo cual, esa es la primera parada. De quien se encuentra es el pequeño Rei, completamente dormido. Lo estrangula, acaba con su vida, baja. Y la siguiente víctima, según la policía, es Mikio, el cual escucharía algo extraño. En ese momento es el único despierto en la casa, está trabajando. Y cualquier ruido suele molestarle. Así que sube a ver qué pasa y en la escalera es atacado. El agresor tiene el cuchillo de sashimi, el que trae de la calle, que trae consigo. Y en el forcejeo el cuchillo se rompe y una parte se queda en la cabeza de Mikio. Mikio es abatido, cae rodando. Y en ese momento Yasuko y la pequeña parece que se despiertan. Y en el caos, el asesino entra en el cuarto y las ataca. El hombre va directo por la niña. Y esto lo sabemos porque la madre tiene heridas en los brazos como si estuviera cubriendo algo. Tiene heridas en ángulos que no tienen ningún sentido a no ser que esté protegiendo a otra persona. En cierto momento el atacante desaparece de la escena, se va corriendo. Así que la madre y la hija piensan que ha huido de la escena, que se ha ido de la casa. Se meten en el baño, intentan curarse con el botiquín, pero entonces el hombre reaparece, esta vez con un segundo cuchillo de su propia cocina. Y lamentablemente las dos son abatidas. La policía pensaba que el móvil podía ser el robo porque la casa daba a entender eso. Cajones abiertos, tirados, volcados, documentación sacada, tirada por inodoro, en la bañera, intento acceder al ordenador. Pero al mismo tiempo no tiene sentido porque en la casa aún había dinero, había objetos de valor, cosas que podía vender. Pero esta persona se llevó muy poco dinero y además el ataque era muy personal. Eran puñaladas en la cara y en el pecho. Trajo un arma consigo de la calle. Era un ataque dirigido a ellos, con intención. Y esto nos lleva a dos hipótesis muy pero que muy interesantes. La primera es que podía ser un compañero de trabajo de Mikio que estuviera celoso de él. Recientemente fue ascendido. Tiene una familia, estaba casado, con una casa preciosa, en una buena zona. Así que el atacante podía ser alguien celoso de él, que quería su puesto, su vida, su familia. Pero según amigos y familiares, Mikio no tenía enemigos. Esta hipótesis, según la familia, no tiene sentido. Y ya la segunda es la que se pone un poco más turbia. Y es la que nos recuerda que Mikio, para trabajar, quería silencio. Su mujer trabajaba fuera de casa, tenía su oficina en otra parte. Hacía las clases en casa de su hermana Ann. Y así él tenía espacio en casa, en la planta baja, para estar con el ordenador. Pero el tema del parque le estaba molestando muchísimo. Literalmente detrás de casa había una pista de skate. Y en más de una ocasión, según los testigos, Mikio salió a la calle y se puso a gritarles. Exigía silencio, que se fueran a otra parte, que le dejaran trabajar. Pero ¿qué pasa? Que en esa zona no solo había gente jugando. Había también miembros de pandillas, gente muy complicada. Y en alguna ocasión la gente a la que él le gritó de vuelta. Y hay rumores que dicen que incluso le amenazaron. Así que los mató posiblemente podría ser una de esas personas. Y la hipótesis del patinador tenía cierta fuerza, porque en la casa encontraron trozos de cinta de agarre para patines. Y entre eso y la ropa, pues todo apuntaba a un patinador. Pero después había una tercera hipótesis, la cual la policía en el día presente ni siquiera contempla. De hecho, en su momento tampoco la contemplaban. Y es la idea que apunta a que alguien que quería que se fueran para comprar sus terrenos, se hartó de esperar y acabó con sus vidas. Pero como os digo, la policía no contempló esta idea. Y sea como fuere, el caso continuó investigándose. Para conocer la identidad del asesino, la policía
investigó unos días atrás. ¿Qué pudo ocurrir entonces? ¿Qué pasó? ¿La familia dijo algo? ¿Vio algo extraño? Y en efecto, así fue. 25 de diciembre, Yasuko reportó a amigos y familiares que un coche extraño aparcó justo delante de su casa y que un sujeto parecía observarlos. Dijo que ese coche ya apareció anteriormente y que no tenía ningún sentido que estuviera allí, porque la entrada al parque estaba en la otra punta, no en su casa. Esto parece una tontería, un comentario sin importancia, pero los siguientes días más gente vio a ese hombre, o al menos creyeron verlo. Un testigo afirmó que el 29 de diciembre vio un tipo extraño de unos 40 años caminando en torno a la casa y que además vestía como un patinador. Otro testigo ese mismo día vio un hombre muy parecido, con la misma ropa y de la misma edad, en una estación de trenes muy cercana a la casa. Pero es que hay más. El día 29, un hombre con las mismas características, edad y atuendo, compró un cuchillo de sashimi en la prefectura de Kanagawa. Y el día 30, ya el día siguiente, día de los eventos, alguien vio un tipo muy parecido a los anteriores paseando cerca de la casa de la familia. La cronología sigue adelante, cae la noche, y una persona que pasea detrás de la casa escucha a una pareja discutir a eso de las 10. La gente piensa que la pareja que discutía, en realidad, eran Yasuko y el asesino, pero la hora no cuadra y además la madre, Haruko, que vivía puerta con puerta, pared con pared, no escuchó nada esa noche, así que la discusión podría no estar relacionada. Y el siguiente testigo es una persona que por la noche, de madrugada, vio huir de la casa, o de cerca de la casa, a un tipo muy extraño. Pero de nuevo, todo es muy difuso. En total, la policía llegó a tener unas 12.000 piezas de información y muchísimas evidencias físicas, entre las cuales estaban las siguientes. Como el asesino defecó y no tiró de la cadena, sus heces fueron analizadas y descubrieron que el día anterior comió espinacas con sésamo. Como dejó en la casa su ropa y el cuchillo de sashimi, ambos elementos fueron investigados y se descubrió que ambos fueron comprados en la prefectura de Kanagawa. En cuanto a su ropa, la policía investigó la fabricación y de su camiseta se vendieron 130 unidades, aunque de todas ellas solo localizaron a 12 compradores y al parecer él no estaba entre ellos. En su riñonera había tierra y esta procedía de puntos muy interesantes. El mismo tipo provenía del desierto de Nevada, más específicamente del área de la base aérea Edwards, en California, y de una pista de patinaje ubicada en Japón, lo que reforzaría la hipótesis de que era un patinador. En cuanto a los zapatos, fueron fabricados en Corea del Sur, y uno de los pañuelos que dejó en la casa venía de Filipinas. Era una persona que viajaba, que se movía muchísimo, que era patinador, o que al menos podía serlo. Pero la investigación no se limitó a esto. El asesino dejó sangre en la escena por todas partes, y la sangre hablaba por sí sola. Reveló que su grupo sanguíneo era el A, distinto a de la familia Miyazawa. Aparte de esto, hicieron un estudio genético. Por parte paterna, el asesino seguramente tenía raíces del este asiático. Podría ser coreano, chino o incluso japonés. Y por parte materna, el ADN mostró un componente más típico de Europa meridional. Tenía su sangre, huellas, pero esta persona no estaba fichada, por lo que empezaron a pensar que a lo mejor venía de otro país, que cometió el crimen y escapó. No obstante, los testigos siguen multiplicándose. Algunas fuentes dicen que lo que viene ahora no está confirmado y otras que sí fue contemplado, que estos testigos sí fueron escuchados por la policía. Pero sea como fuere, lo que os voy a contar ahora para la investigación no parece tener mucho peso. Uno de estos puntos es que en el verano del año 2000, en la zona, aparecieron todo tipo de animales mutilados. Eran gatos, eran ratones, eran animales abandonados. La gente lo denunció a la policía, avisó lo que estaba pasando. Y en principio, la policía no dio importancia. Pero ahora con la muerte de los Miyazawa, parecía que aquello era un ensayo. Que él cazó animales, practicó con ellos y luego fue por la familia. No obstante, la hipótesis no está confirmada. Y el siguiente testimonio es muy interesante también. Y es que un taxista, la noche del 30 de diciembre, cerca de la casa recogió a un grupo de hombres. Todos ellos eran adultos, de unos 30 años o más, y todos ellos iban callados. Fueron educados, respetuosos, estaban bien vestidos, pero al bajar dejaron sangre en el vehículo. Sangre que el taxista limpió sin más. Pero ahora, conociendo el caso, pensó que a lo mejor estaban vinculados con este. La última historia es ya la más impresionante de todas. Y es que al parecer, el 31 de diciembre, un hombre de unos 30 o 40 años fue a un hospital cercano para tratarse un corte en la mano. Un corte profundo, extraño. Llega allí, es muy educado, respetuoso, le curan la herida, se la cosen
y acto seguido se marcha, sin más. ¿Pero qué ocurre? Que este evento no es informado a la policía a tiempo. Una enfermera se entera del caso Miyazawa, lo ve en televisión, y después de atender a ese hombre, llama a la policía. Pero para entonces no pueden encontrarlo. Esto suena a mentira, a rumor sin fundamento. Pero en Japón, en el año 2000, los hospitales no compartían automáticamente información con la policía. La confidencialidad médica era férrea. Así que de este hombre, en realidad, no había información. Y su nombre no quedó registrado. El 9 de abril de 2001 se colocó una estatua de Gizo en el río Sengawa, que está ubicado al oeste de la casa de los Miyazawa. Fue colocada allí 100 días después del crimen, lo que según la policía podría indicar que el asesino fue el responsable. Ya os preguntaréis, ¿y qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver la figura? Jizo Bosatsu, en la tradición budista japonesa, es el guardián de los niños, pero no de los niños vivos. Jizo cuida de las almas infantiles, las cuales han muerto antes de tiempo. Según la creencia popular, esas almas quedan en un lugar intermedio, como un limbo, y Jizo las ayuda a cruzar. Es una forma de ayudar a las almas de las víctimas del crimen, los niños. Lo que nos recuerda, inevitablemente, al crimen en sí. La tradición de fin de año era limpiar la casa, devolver la pureza, limpiar la energía. Pero el asesino lo enturbió todo. Echó basura a la bañera, lo manchó todo, papeles por un lado, por otro, heces en el baño, sin tirar de la cadena. Ensució el aura del lugar, la energía. Enturbió toda la escena innecesariamente. Este crimen fue un acto simbólico, de rabia pura, contenida. Y 100 días después, esta estatua apareció cerca de la casa. Podía haberla colocado una persona que conocía el caso, que sentía mucha lástima por los niños. Pero también podía ser el asesino, el cual en cierto modo se sentía culpable. Lamentablemente este caso en el día presente no ha avanzado en absoluto. En 2019 anunciaron que esta casa iba a ser demolida, que era una casa muy antigua, que había riesgo de derrumbe. Pero familiares de los Miyazawa se negaron. Y a finales de 2023, un grupo de estudiantes, 10 muchachos, se metieron en esta casa para hacer una prueba de coraje. Era la casa del crimen, una casa siniestra para ellos. Así que para hacerse los valientes, se colaron allí. Esto creó toda una campaña que removió el caso. Se repartieron carteles de nuevo, se pidió colaboración ciudadana, pistas. Lo último que sabemos es que quieren investigar el tema del ADN, enfocarse en ese tema. Pero en el día presente, todo parece muy parado. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que en algún momento conseguirá cerrarse? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido este caso? Sinceramente, no entiendo cómo no está resuelto. Es que tenían huellas, sangre, la ropa, lo que comió, todo patas arriba. Solo faltaba arrestarlo a él, encontrarlo a él. No entiendo cómo no apareció por ninguna parte. Y una pregunta para vosotros. ¿Quién pensáis que puso aquella estatua cerca de la casa? Porque tiene pinta de que fue una persona de a pie, pero al mismo tiempo, con todo lo que pasó dentro de la casa, pudo ser el asesino. Sinceramente quiero saber cómo lo veis vosotros. Si fue él, si fue otra persona. Dejadlo aquí abajito y vamos viendo. Y la palabra del día es. No es una, son 3. Fin de año. Deja fin de año aquí abajito y en cuanto lo vean, cuanto pueda, te daré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo donde conseguir mis libros y todas mis redes. Tengo Facebook, Twitch e Instagram y apartado de correos. Y por ahí notifico los cambios, las novedades y muchas cosas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!